sangran los pacientes y no les duele, dicen, sangré, y no pasa nada. Pensamos que son hemorroides, y ahí viene el problema. Algunos dicen, tomamos algún tipo de pastillita de la farmacia y no pasa nada, pero eso puede acarrear a grandes problemas. Yo creo que si la indicación sería, sangré, tengo que ir donde el especialista. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Hoy nos acompaña el doctor Dani Morán Molina, cirujano coloproctólogo con una destacada trayectoria nacional e internacional. Es graduado de la Universidad Central del Ecuador y especializado en coloproctología en la Universidad Estatal de Medicina Metrikov en San Petersburgo, Rusia. Además, obtuvo un máster en educación universitaria en la Universidad Europea de Madrid, lo que demuestra su compromiso con la formación médica y la docencia. Ha trabajado en importantes instituciones de salud como el Hospital Carlos Andrade Marín, donde también coordinó la docencia en el servicio de coloproctología. Forma parte del staff de médicos en Hospital Alianza. Actualmente está acreditado para realizar cirugía robótica en su especialidad y es secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Coloproctología Núcleo Pichincha, además de ser miembro aditivo de varias asociaciones científicas del país. Su pasión por la salud, la educación médica y el servicio al paciente lo han posicionado como uno de los referentes en su área. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos clic con un café. Hoy abordaremos un síntoma frecuente, muchas veces subestimado, el sangrado digestivo bajo. Se trata de una manifestación clínica que puede deberse a causas benignas o ser el primer signo de patologías que requieran una atención médica especializada. Hablar de estos temas de forma clara y oportuna permite romper mitos, reducir temores y sobre todo permite fomentar una cultura de prevención. Para profundizar en este tema nos acompaña el doctor Dani Morán, cirujano coloproctólogo, quien nos explicará por qué no debemos ignorar estas señales, cuándo es necesario acudir al especialista y cuáles son las herramientas diagnósticas y terapéuticas disponibles en la actualidad. Doctor Dani, buenos días, bienvenido. Empecemos. ¿Qué se considera, doctor, médicamente como un sangrado digestivo bajo? Bueno, primero para agradecerles al Hospital Alianza de esta oportunidad para poder explicar este tema tan complejo y tan necesario de entender. El sangrado digestivo bajo es un sangrado que anatómicamente hablando parte desde el ángulo de Treitz hacia distal, hacia el canal anal. Hablándolo de mejor forma, todo lo que es el intestino delgado, grueso, recto y ano. Ese sería un sangrado digestivo que lo podemos considerar como bajo. Por encima del intestino delgado podemos decirlo que es un sangrado digestivo alto, sea esófago, sea estómago. Ok, doc. Ahora, hablando de causas, no siempre puede significar algo grave, pero tampoco se puede ignorar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de sangrado? A ver, este tipo de sangrado depende obviamente del lugar de donde se origina. Puede haber sangrados en intestino delgado, que son la gran mayoría son angiodisplasias. En el colon, sobre todo, vamos a entender como la enfermedad diverticular, y en el recto, en el canal anal, vamos a encontrar lo que son las hemorroides. Sin embargo, esto es un abanico muy grande de enfermedades que vamos a tener, que podemos quizás un poco diferenciarlas poco a poco durante el transcurso de la conversación. Pero, ojo, hay que entender de que no todo sangrado es fácilmente diagnosticable solamente por las características, porque como les digo, es un tramo muy largo para poder identificar este sangrado. Así es que sí, necesitamos un especialista en esto. Doctor, en consulta hay diferentes grupos de pacientes que tienen este síntoma con frecuencia.
¿Existe alguna relación con edad, con el sexo, con los antecedentes familiares? Con relación a la edad, sí, o sea, pacientes que ya pasan los 60 años, nosotros hablamos de que el 65% de toda la población ya tiene divertículos. Pero estos 65% de pacientes de ese total, solo el 20% tienen sangrado. En pacientes por edad, los hombres por hábitos alimenticios, alcohol, ají, tienden un poco a tener más problemas de enfermedad hemorroidal y por ende también se puede correlacionar por el sexo a este tipo de sangrado. Y por antecedentes familiares, sí, hay una asociación, sobre todo en los casos de pacientes que tengan sangrado digestivo relacionado a neoplasias. A nivel visual, muchas veces el color o la forma de este sangrado puede darnos una pista. ¿Qué características del sangrado pueden orientar hacia un diagnóstico? Bueno, y eso es una importante pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros clínicamente podríamos decir, quizás este sangrado es un sangrado digestivo alto, este es un sangrado digestivo medio hasta bajo. Muchas veces la sangre rojo rutilante escandaliza a los pacientes. ¿Por qué? Porque dicen, ay, me estoy muriendo, estoy desangrándome. Y sabemos que es del canal anal o máximo del recto. Pero le restamos importancia a un sangrado que es un poco más de tinte vinoso. Y decimos, no ha de ser nada, ha de ser por ahí que me lastimé o que comí remolacha. ¿Y qué es lo que pasa? Este sangrado es un poco más arriba del colon y podemos esconder esa sintomatología menospreciándola. Cuando es un sangrado más alto, por encima del ángulo de Thais, como les decía, ya el sangrado es como pétreo, es como petróleo, es coágulos brillantes, apestosos. Entonces ya podemos decir que esto es un sangrado digestivo alto. Entonces, ahí está la importancia de consultar al médico especialista cuando tengamos cualquier tipo de sangrado, debido a que existen diferentes patologías asociadas al mismo. Sabemos que muchos pacientes tienden a normalizar estos síntomas, incluso evitan hablar de ellos. ¿Cuándo es realmente importante consultar al especialista? Yo creo que consultar al especialista debería ser cuando ya tengo un sangrado, tiene que ir directamente al especialista. A veces pensamos que hay que recordar que los sangrados no siempre, sobre todo cuando son neoplasias, no siempre son macroscópicas. Pueden ser microscópicas y por eso es que utilizamos exámenes de laboratorio para detectar esto inclusive. Cuando ya es algo macroscópico tenemos que entender que es algo grande que está pasando en ese momento, si ya es algo visible. Entonces, claro, puede ser algo muy sencillo, entre comillas sencillo, que puede ser una fisura anal. El paciente se lastimó, tuvo relaciones sexuales anorrectales, tuvo una defecación muy caprina, muy dolorosa y tenemos un lastimado. Pero si ese lastimado no se lo trata, se convierte en algo grave que tendría inclusive en operación. O vamos a lo otro, sangran los pacientes y no les duele, dicen, sangré, y no pasa nada. Pensamos que son hemorroides y ahí viene el problema. Algunos dicen, tomamos algún tipo de pastillita de la farmacia y no pasa nada. Pero eso puede acarrear a grandes problemas. Yo creo que sí, la indicación sería, sangré, tengo que ir donde el especialista. Sí, creo que el peor error que cometemos es automedicarnos en cualquier patología. Además, este tipo de sangrados no siempre vienen solos, a veces está acompañado de otros signos que pueden también ser claves y alertarnos. ¿Qué signos usted considera que pueden estar asociados a este tipo de sangrados? Depende bastante de la localización del sangrado. Cuando son sangrados bajos, y como le mencionaba, cuando eran sangrados por una fisura anal, se acompañan de dolor, de tenesmo rectal, de malestar y disconfort. Pero cuando son sangrados más altos, angiodisplasias, hemangiomas, casi son dolores abdominales difusos y a veces inexistentes. Hay que entender que, por ejemplo, en el cáncer colorectal, el dolor abdominal, las manifestaciones por fuera del sangrado
ya son en estadios terminales. No podemos esperar bajar de peso, no podemos esperar comenzar a distensión abdominal, no podemos esperar a que exista una anemia para coger y acudir al médico. ¿Por qué? Porque si ya acudimos al médico, en esas instancias muy probablemente tenga que ir solamente a algo paliativo, algo que ya no se pueda resolver clínicamente ni quirúrgicamente. Entonces, sí creo que hay este tipo de síntomas o signos que nos van a llamar a la alerta, pero como le menciono, el principal, y por eso creo que es importante tomar este tema como sangrado digestivo, este es el principal signo que debemos nosotros entender. Si hay este sangrado, acudir al médico. ¿Por qué? Porque puede ser una cosa muy sencilla como puede ser una cosa muy, muy grande. Doctor Dani, una vez que el paciente llega a consulta, muchos se preguntan ¿qué sigue? ¿Cuáles son los principales exámenes o procedimientos que se realizan para evaluar el tipo de sangrado? Es sumamente importante esto saber por qué tienen que acudir al médico coloproctólogo, al especialista en coloproctología. ¿Por qué? Porque él es el que puede direccionar a un mejor diagnóstico utilizando sus herramientas. No siempre, por ejemplo, si vemos que es un sangrado digestivo bajo, quizás filiado al canal anal, hacer una colonoscopía por hemorroides un poco complejo en un paciente joven. Entonces podemos utilizar inclusive anoscopías, proctoscopías. Entonces sí tenemos que saber cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra mano. Obviamente que cuando es un sangrado digestivo, el especialista va a saber cuáles, tiene que analizar la filiación familiar, la clínica, el tipo de sangrado, el estado hemodinámico del paciente, el estado general del paciente, para saber y entender por dónde va el sangrado. No es lo mismo un sangrado de divertículo que se autolimita en el 80% de los casos que un sangrado de una angiodisplasia o de unas hemorroides. Entonces, el especialista, el coloproctólogo en este caso, va a saber cuál es el mejor examen diagnóstico para ese paciente. Entonces, en esto sí es sumamente importante que el especialista a la mano tenga todo este tipo de herramientas. Ahí está la importancia siempre de acudir donde el coloproctólogo para que pueda determinar el tipo de exámenes. Dentro de estos exámenes se escucha mucho la palabra colonoscopía y es un examen que la mayor parte de pacientes pues le tienen miedo. ¿Qué tan necesaria y segura es una colonoscopía en un caso de sangrado digestivo? Bueno, o sea, depende del tipo del sangrado, cuál es el origen. No es lo mismo hacer una colonoscopía por una enfermedad diverticular, a una angiodisplasia o una colitis isquémica. Sí difiere un poco el porcentaje de los probables complicaciones en una colonoscopía en este tipo de patologías. Sin embargo, es escaso, es menor del 3% en la actualidad. Así es que es un examen bastante seguro y es una muy buena herramienta de nosotros los coloproctólogos que se tiene como diagnóstico, porque aparte de ser diagnóstica nos permite ser también terapéutica. El instante de que, por ejemplo, hace 2 días un paciente me llegó por una cuestión de sangrado, el paciente dice, sí, creo que tengo hemorroides, me han venido tratando de hemorroides hace 5 años. Le hago la colonoscopía y encontré un pólipo grande que parece que se estaba degenerando en la cabeza y lo pude sacar. Y probablemente esa sea la solución de su problema. Entonces, no solamente un sangrado, si ya tengo hemorroides, y eso es importante, y aquí viene el clic del asunto. Muchos pacientes dicen, tengo hemorroides y por eso todo sangrado lo difiero a que tengo este problema. Y se enmascaran cuadros de tumores, divertículos, etc. Finalmente, si una persona posterga la consulta con el especialista en coloproctología por semanas o meses, ¿qué consecuencia puede tener el ignorar este tipo de sangrado? Sí pueden ser leves a grandes. ¿Por qué? Porque una cosa muy pequeña, por ejemplo, un sangrado por una fisura anal, si no se trató dentro de las primeras semanas, 3 semanas, se vuelve algo crónico. Y esto crónico nos hace llevar de que algo que con una cremita lo podíamos haber
curado, se vuelve algo quirúrgico. Unas hemorroides, si sangra y el paciente no contiene ese sangrado, no trata las hemorroides, puede llegar a anemia, y la anemia puede llegar a otras complicaciones. Es raro que lleguen a una anemia severa, que llegue a la hospitalización, pero sí es una anemia crónica, que llegan los pacientes a tener 7, 8 de hemoglobina y se mantienen con ese tipo de niveles, pero ya comienzan a fallar otros órganos. Y peor, si pensamos de que este sangrado, que es por hemorroides o por otra cosa, y enmascaramos un cuadro como neoplasias, el resultado puede ser fatal. Y es lo que nos pasa a nosotros, sobre todo en sistemas de salud deficitarios, como en nuestro país, lamentablemente hay que decirlo. ¿Por qué? Porque las colonoscopías en otros países han disminuido la incidencia de muerte por cáncer colorectal a menos de 1 dígito. Nosotros tenemos por encima de 2 dígitos estos problemas. Definitivamente la prevención y el acudir de manera oportuna al médico especialista en coloproctología es la clave para prevenir las complicaciones. Doctor, una de las cosas que más tranquiliza a los pacientes es saber que no siempre puede ser algo grave. ¿Qué tipos de tratamiento existen para las causas más comunes de sangrado digestivo? La gran mayoría en los sangrados digestivos, cuando son de patologías benignas, tranquilamente se puede dar un tratamiento clínico, desde cremas, supositorios, hasta medicamentos que mejoran la coagulación de los pacientes. Sin embargo, en el diagnóstico está la clave. Si yo sé bien qué es lo que estoy tratando, voy a tener buenos resultados. Por eso es que a veces los pacientes acuden a varios médicos previamente al coloproctólogo y han gastado bastante y llegan 6, 8 meses después de tener tantos sangrados y dicen: doc, ya he tomado de todo, que me han dicho todas las farmacias, todo el resto de médicos y sigo sangrando. Uno es el diagnóstico y en el diagnóstico está el clic del asunto. Hago un buen diagnóstico y doy un buen tratamiento. Si es algo quirúrgico, opero. Si es algo clínico, trato clínicamente. Y por eso que el coloproctólogo tiene que manejar justamente todo este tipo de aristas, desde la cirugía proctológica, laparoscópica de colon, y hasta ahora tenemos hasta el robot para hacer este tipo de cirugías. Es verdad, no siempre es necesario que todo tratamiento sea quirúrgico. Vamos ahora a hablar un poco de la prevención. Sabemos que muchos de estos problemas están relacionados con estilo de vida. ¿Qué hábitos o cambios en la alimentación, doctor, puede ayudarnos a proteger la salud del colon y del recto? Perfecto. Yo creo que tenemos que pasar de la medicina curativa a la preventiva. Y ese es el boom mundial. Sin embargo, el colon tampoco sale de esta perspectiva. Una buena alimentación tiene que ser rica en fibra, rica en abundantes líquidos, frutas, y no tanto en carnes grasas o carnes ahumadas. Esto nos da una buena salud en el intestino, sobre todo en el colon. ¿Por qué? Porque al tener una buena cantidad de fibra, sobre todo en las ensaladas, que aquí, por ejemplo, yo decía, la cantidad de fibra que nosotros consumimos es muy baja. Nosotros tenemos que consumir mínimo 15 gramos de fibra al día. Y nosotros no tenemos un promedio de 5 o 6 gramos al día. ¿Y por qué? Porque pensamos que la ensalada es solo lechuga y tomate. Y no, o sea, olvidamos que la zanahoria la cocinamos, la col la cocinamos, todo cocinamos las fibras. Entonces eso disminuye la cantidad de fibra que ingerimos. Y eso disminuye al bolo fecal, en este caso, que en el colon le permite evacuar. Y otra cosa, aquí haciendo un paréntesis, si se puede decir, y aquí en Ecuador es muy frecuente escucharles a los pacientes, es que me hago las limpiezas del colon. Y uno ve los cartelitos de por ahí, por acá, limpiezas del colon a no sé cuántos dólares. Entonces eso es fatal. ¿Por qué? Porque la limpieza del colon hace un barrido, sí, de las heces fecales, pero también de la flora bacteriana normal del colon. Y después tenemos problemas de colitis o pseudocolitis que vienen a acompañar a estos problemas o a aumentar estos problemas de los cuales estamos hablando. Existen algunos mitos que nuestros pacientes tienen
y que hacen que esperen demasiado para asistir al especialista en coloproctología. En consulta seguramente usted se encuentra con pacientes que tienen ideas muy equivocadas. Vamos a desmentir o aclarar algunas. ¿El estreñimiento crónico siempre es la causa del sangrado rectal? Bueno, el estreñimiento como tal no va a dar una causa-efecto del sangrado directamente. Sin embargo, el estreñimiento predispone a ciertas enfermedades. El estreñimiento dispone a tener enfermedad diverticular. Y como lo mencionaba, que era la principal causa de sangrado digestivo de origen del colon. Y el estreñimiento puede también generar problema hemorroidal. Entonces, esto sí, o sea, acarrea y lleva a múltiples enfermedades colorectales que generan este tipo de sangrados. Entonces, sí, o sea, hay que corregir el estreñimiento y eso es parte de nuestra prevención. El alimentarse bien, hay que entender que no es lo mismo la alimentación de un joven que de un adulto. A veces nosotros comenzamos, estamos jóvenes, jugamos un partido, 2 partidos, comemos 2, 3 veces a la casa y decimos, nos mantenemos con esa misma alimentación. Llegamos a los 30, 40 años, 50 años y pensamos que la misma alimentación nos va a servir. Pero como no tenemos el mismo nivel de actividad física, nos predispone ¿a qué? A que no tengamos una buena motilidad intestinal. Y eso genera, obviamente, problemas de estreñimiento. Entonces, el aumento de frutas, fibra y líquidos tiene que aumentar también con la edad y tiene que ser regulado de una forma específica, dependiendo de nuestro nivel, inclusive de actividad. ¿Solo las personas mayores deben preocuparse por un sangrado? Realmente no, es más, o sea, cuando hay un sangrado, como le decía, puede existir por varias causas, pero un sangrado en un paciente joven, y sí nos está pasando, ¿qué es lo que pasa actualmente? La enfermedad hemorroidal ha aumentado en pacientes menores de los 30 años, que antes no había. ¿Y es por qué? Porque estamos de estas en el baño, estamos en el Facebook, Instagram, en otros tipos de aplicaciones, mensajeando, y nos olvidamos y pasamos el tiempo y nos quedamos sentados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay una mayor estasis venosa en la zona pélvica y eso nos puede aumentar el tamaño de las hemorroides. Entonces eso es muy importante, tener ciertos hábitos y explicarles a los pacientes, sobre todo a los jóvenes, ciertos hábitos higiénicos que no se deben hacer y que actualmente existen. Entonces, todo tipo de sangrado, sea en jóvenes o sea en adultos, tiene que ser visualizado. ¿Las hemorroides siempre son benignas y no requieren un seguimiento médico? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes me dicen, Doc, quiero operarme de las hemorroides. Y uno dice, pero son pequeñas, están grado 1, grado 2, qué sé yo. No, pero es que a mí me dijeron que una persona que no es especialista y le dijo que eso hay que operar porque se me puede hacer eso cáncer. No, yo les digo, por eso es que es importante hacer el diagnóstico. Si las hemorroides están sangrando o están sanas, hay que tratarlas, pero no van a hacerse de cáncer, eso sin duda alguna. ¿Que pueden enmascarar un cuadro de sangrado por la neoplasia? Sí, eso sí puede pasar, pero para eso mismo tiene que ir al coloproctólogo. ¿Una colonoscopía es dolorosa o peligrosa? No debería ser dolorosa porque la hacemos en sedación. A veces hay raros casos que se la puede hacer sin sedación. La idea sería con sedación. Peligrosa, toda intervención clínico-quirúrgica tiene sus riesgos. En la actualidad, la colonoscopía, los riesgos de perforación, que son los mayores, pueden estar son menores al 3%. Un sangrado post-intervención de un pólipo puede estar llegando hasta el 12%. Sin embargo, son, si se da cuenta, porcentajes mínimos versus el beneficio que nos da el procedimiento. ¿Es cierto que si el sangrado desaparece, ya no hay necesidad de acudir al especialista en coloproctología? Para nada. ¿Por qué? Porque a veces uno puede coger y tener, digamos, en un caso catastrófico, a veces son lesiones tumorales que se erosionan en su superficie. Eso existe un sangrado continuo, pero se cicatriza
y deja de sangrar. Y pensamos de que nos curamos, y no es eso, simplemente que la lesión se curó solamente superficialmente. Entonces, los pacientes a veces esperan mucho y pueden coger y tener grandes complicaciones. Muchas veces también escuchamos la frase, me dio pena decirle al doctor, me dio vergüenza hablar de esto. ¿Por qué es tan importante normalizar la conversación sobre la salud digestiva sin tabús? Es importante porque al instante de que nosotros comenzamos a tener una asistencia rutinaria donde el coloproctólogo podemos prevenir grandes problemas. Yo les sé decir a algunos compañeros de que sí, en Europa, en el mismo Estados Unidos, la tasa de cirugías en coloproctología es menor. ¿Pero es por qué? Porque el paciente acude, inclusive pacientes que tienen relaciones sexuales anorreceptivas, van a preguntarle al coloproctólogo qué es lo que tengo que hacer para tener una buena salud. Hasta para esa prevención nosotros tenemos los conocimientos para indicarles a los pacientes. Entonces el paciente a veces llega acá en el Ecuador, en cambio, en las últimas. ¿Por qué? Porque el coloproctólogo no vamos porque por si acaso que me revise o alguna cosa, pasado los 45, 50 años. Solo vamos cuando ya tenemos una complicación, un síntoma que no lo podemos soportar. Entonces no es lo mismo que en otras especialidades, lamentablemente, donde dicen, bueno, en dermatología quizás veo un lunar, no me gusta mucho, voy a ver que me lo vean. Al coloproctólogo van lamentablemente los pacientes ya cuando ya no soportan la molestia. Y cuando pasa esto, muy probablemente es o algo quirúrgico o algo con una gran complicación. Finalmente, doctor, ¿qué le diría a quienes han notado sangrado y aún no se atreven a consultar al médico especialista en coloproctología por vergüenza o por desinformación? Primero que un sangrado digestivo bajo no es cualquier cosa. Puede ser una cosa muy sencilla como puede ser una cosa muy grave. No lo tomen a la ligera. El paciente tiene que entender de que puede ser una fisura, un tumor o un divertículo. Entonces, estos tipos de signos pueden ser prevenibles, pueden ser, si es un tumor y detectarlo a tiempo, puede ser curable, puede ser operable. No es lo mismo tener un problema ya oncológico avanzado que tocaría terminar en algo paliativo a un tumor que recién está creciendo y que lo podemos resecar. Los coloproctólogos lo resecamos y tenemos una intención curativa. Entonces, acudan a su especialista, acudan en este caso al coloproctólogo. ¿Para qué? Para que define cuál es la mejor terapéutica y cuál es su mejor lineamiento. Doctor Dani Morán, especialista en coloproctología, cuéntenos en dónde lo encontramos, un número de contacto. Bueno. En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Me pueden encontrar en Instagram como Dr. Dani Morán o en mi página danimorancoloproctólogo.com o al teléfono 099-847-9934 o aquí en el Hospital Alianza. Gracias por acompañarnos en este tipo de Hagamos Clic con un café. Recordemos que detrás de un síntoma puede estar la oportunidad de actuar a tiempo. Consultar no solo aclara dudas, sino puede marcar una gran diferencia en nuestra salud. Recuerden que en Hospital Alianza conectamos con todo lo que te hace bien. Nos vemos en el próximo episodio.